Buenos días o buenas tardes a todos y a todas. Soy de nuevo Elena Barlés, profesora titular del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza y coordinadora del Grupo de Investigación Japón y España, Relaciones a través del Arte. Y es para mí una gran alegría participar una vez más en esta Semana Cultural Japonesa subtitulada Namban, Japón en la primera globalización, en la que presentaré esta conferencia que lleva por título La visión de Japón en los misioneros cristianos en el periodo Namban. A modo de introducción, recordaré que esta edición de la Semana Cultural Japonesa está dedicada a los intercambios artísticos y culturales que se produjeron entre Japón, España y Nueva España, México, durante el periodo Namban, expresión que, como ya se ha comentado, denomina una época que se prolonga del año 1543 al año 1639, en la que las islas japonesas y los países de la península ibérica, esto es España y Portugal, establecieron singulares vínculos gracias al desarrollo de las actividades comerciales o relaciones comerciales y a las labores evangelizadoras llevadas a cabo por los misioneros cristianos en territorio nipón. Esta etapa de la historia japonesa es ciertamente breve, pero fue apasionante porque sobre todo tuvo consecuencias en la vida de los pueblos que se encontraron, ya que los contactos establecidos dejaron huellas en sus culturas. Los profesores que me han precedido, la doctora Kawamura y el doctor Almatán, se han detenido precisamente en la explicación del impacto e influencia que tuvo la presencia extranjera en Japón, concretamente en el arte conocido como Namban, denominación que define aquellas manifestaciones artísticas japonesas producidas en la segunda mitad del siglo XVI y primeras décadas del XVII con influencia de Occidente. Se trata de pinturas, cerámicas, textiles y todo un conjunto de lacas del máximo interés, entre otros objetos. Más adelante, la doctora Sonia Ocaña les hablará del interesante tema de la influencia artística japonesa en la Nueva España durante la Edad Moderna. Sin embargo, en mi caso, me dedicaré a explicar otras consecuencias que para Occidente tuvo esta presencia de extranjeros en el archipiélago japonés. Concretamente, voy a aproximarme al conjunto de textos, bien manuscritos o impresos, que redactaron aquellos europeos que residieron o visitaron las islas en este periodo. Se trata de un conjunto de cartas, memorias, relaciones, historias o crónicas, biografías, informes o ensayos realizados por viajeros, bien comerciantes, políticos, diplomáticas y sobre todo por misioneros, especialmente jesuitas, pero también franciscanos, dominicos y agustinos, que eran o bien portugueses o españoles o italianos o novohispanos, que no solo dejaron constancias en estos textos de las experiencias vividas y de las actividades realizadas en las islas, sino que también recogieron informaciones muy ricas y variadas sobre el Japón de aquella época, que fueron la base de la visión que por entonces los occidentales construimos sobre el país del sol naciente y sus gentes. Vamos, pues, a presentar a estos textos. Los escritos redactados por occidentales relativos al periodo Namban han llegado hasta nosotros en dos formatos. Por una parte, en forma de manuscritos que hoy se custodian en variados archivos europeos y americanos. Por otra parte, en forma de libros que fueron editados principalmente en las imprentas de los países de los que procedían los comerciantes, los diplomáticos y los misioneros que fueron a Japón. Lo cierto es que estos libros gozaron de gran difusión y pruebas del éxito que tuvieron fueron sus sucesivas ediciones, su traducción a varios idiomas, así como su presencia en las principales bibliotecas de la época que se ha podido constatar documentalmente. En cuanto a su autoría, podemos establecer dos grandes apartados. Por una parte están los textos cuyos autores procedían del ámbito civil. Este es el caso, por ejemplo, de los comerciantes y diplomáticos. El número de estos textos fue relativamente reducido y obedecieron al natural deseo de sus artífices de dar a conocer sus experiencias, de descubrir a otros
mundos tan apenas explorados, de dejar memoria de los hechos que vivieron y de las realidades que contemplaron. Muchos de ellos quedaron en formato manuscrito y lo cierto es que fueron escasamente publicados. Entre los manuscritos tenemos ejemplos de interés, como es el caso de los redactados tempranamente por el comerciante lusitano Jorge Álvarez, o la relación del comerciante español Bernardino de Ávila Girón, o también la relación sobre Japón que realizó el diplomático o político español Rodrigo de Vivero, sobrino del virrey de Nueva España, don Luis de Velasco, y ex gobernador de las Filipinas, del que les hablará posteriormente la doctora Ana Trujillo en esta Semana Cultural Japonesa. Todos estos autores tuvieron contactos directos con Japón. Entre los textos publicados debe de mencionarse el libro de Fernão Mendes Pinto, viajero portugués, aventurero y comerciante que estuvo en India, en China y en Japón. Titulado Las peregrinaciones de Fernán Méndez Pinto, en este libro, describió sus periplos por tan variados lugares. Terminó su redacción en el año 1569, si bien la obra fue publicada en Lisboa en 1614, convirtiéndose en uno de los libros de viajes más populares y difundidos. Más importantes y numerosos, y además son los textos en los que nos vamos a centrar, son aquellos cuyos autores procedían del ámbito religioso, fundamentalmente redactados por los mismos misioneros. Aunque muchos quedaron en formato manuscrito, una parte de tales obras fueron editadas por las propias órdenes religiosas con determinadas intenciones. Primero, promover entre los fieles de Europa la devoción por las tareas de evangelización, suscitar la vocación misionera, así como animar a la colaboración económica en estas tareas evangelizadoras o labores evangelizadoras. También tenía la intención de justificar, divulgar y dejar memoria de las actividades misioneras llevadas a cabo, además de fomentar el concepto de grupo y mantener la fe de los propios miembros de las órdenes religiosas en el éxito de sus actividades. Especialmente interesantes fueron los textos de los jesuitas con los que comenzaremos. Como es sabido, la evangelización de Japón vino de la mano de la Compañía de Jesús, bajo el patronato de la monarquía lusa y siguiendo la ruta comercial portuguesa que vemos en pantalla. En el año 1549 llegaron hasta el archipiélago 3 jesuitas españoles, entre ellos el afamado San Francisco Javier, primer español que pisó suelo japonés, que pusieron en marcha la expansión del catolicismo. Tras ellos llegaron otros muchos hijos de San Ignacio que tuvieron durante largo tiempo el monopolio de la evangelización de las islas, cosechando un éxito extraordinario. Hubo miles de conversiones, crearon iglesias, colegios, residencias, como las que vemos en imagen, este caso, o también este otro caso, que posteriormente serán comentadas por la doctora Rie Arimura. Gran parte del éxito de la evangelización de los jesuitas se debió a su forma de hacer. Por una parte, los miembros de la Compañía de Jesús, imbuidos por el ambiente humanista del Renacimiento, consideraron que era posible transmitir el mensaje evangélico sin imponer la propia cultura y respetando la idiosincrasia de cada pueblo. Por ello, se preocuparon en este caso por conocer la vida de los japoneses para establecer esos puntos de encuentro fundamentales para transmitir la doctrina. Por otra, conscientes de la fuerte y singular jerarquía social establecida en Japón, iniciaron la evangelización entre las clases altas, las clases superiores, en la convicción de que la difusión de la doctrina sería de esta manera mucho más eficaz.
Sus textos, sin duda, fueron los más numerosos, entre otras causas porque la orden religiosa que nos ahora ocupa, es decir, los jesuitas, fue la que más permaneció en Japón. Además, la Compañía de Jesús, desde sus mismos orígenes en el año 1540, otorgó una especial importancia a la plasmación por escrito de todo aquello que acaecía en su propia congregación. Sus obras en relación con Japón son muy ricas en informaciones, ya que recogen las actividades desarrolladas por los misioneros, sus biografías, las vicisitudes de la misión de Japón, pero además ofrecen amplia información sobre Japón y sus gentes, precisamente por esa singular forma de evangelizar que tuvo la compañía. Así, en estos textos incluyen, sobre todo en las obras más tempranas, sustanciosas descripciones sobre las realidades del país objeto de evangelización, sobre su geografía, clima, paisajes, organización política y social, actividades económicas, creencias y ritos, cultura, arte, indumentaria, alimentación, vivienda, costumbres de sus habitantes y un largo etcétera de aspectos. La producción textual de los jesuitas fue ingente. Por una parte estaban las cartas. Ya en sus mismas constituciones del año 1554, redactadas por Ignacio de Loyola, el fundador de la compañía, se señalaba la necesidad de que hubiera un constante intercambio epistolar entre los religiosos y el propósito general. Muchas cartas han quedado en manuscrito, pero son muy interesantes las recopilaciones de cartas que, tras una previa y cuidadosa selección por parte de los responsables de la congregación, se publicaron en forma de libro. Estas cartas son muy ricas en informaciones. Por otra parte, además de estas cartas, que los ejemplos podemos ver en pantalla, están las relaciones, crónicas o historias o biografías. Su amplia proliferación se debe al interés y al deseo mostrados por esta congregación por elaborar su propia historia desde sus mismos orígenes. No obstante, en este sentido, fue fundamental que en tiempos del quinto prepósito general de la congregación, el italiano Claudio Acquaviva, que gobernó la compañía entre los años 1581 y 1615, se impulsó realmente un proyecto historiográfico muy sólido y muy bien organizado. Del ámbito jesuítico me gustaría destacar algunos autores y algunas obras relativas a Japón. En primer lugar, aludiré a Luis Frois, jesuita portugués que llegó a Goa, que sabemos que estuvo en Macao y que en el año 1563 viaja a Japón como misionero. Hablaba el idioma con una enorme fluidez, dominaba el japonés. De hecho, durante la primera visita del padre visitador de la misión de Japón, Alejandro Baliñano, del cual hablaremos posteriormente, fue su intérprete y también sabemos que tuvo muchas conversaciones con personalidades muy importantes del Japón de aquella época, como es el caso de Oda Nobunaga o Toyotomi Hideyoshi. Sus publicaciones son muy amplias, escribió cartas, unas 130 cartas que fueron publicadas, también hizo relaciones históricas, pero quizá sus libros o sus obras, mejor dicho, más interesantes fueron las que no se publicaron a través de la imprenta. Es el caso, por ejemplo, de la historia de Japón, que redactó a partir de la década de los 80 y que siguió escribiendo hasta que murió en el año 1597, o un librito delicioso que es el tratado en que se contiene muy sucinta y abreviadamente contradicciones y diferencias de costumbres entre la gente de Europa y esta provincia de Japón. Un librito manuscrito del año 1585 que afortunadamente ha sido posteriormente editado, transcrito en distintos idiomas. En el caso de España, concretamente del español, se publicó en el año 2003. También me gustaría destacar a otra figura fundamental que es Alejandro o Alexandro Baliñano, un inteligente jesuita napolitano que afortunadamente escribía en español. Fue visitador de la misión de Japón durante los años que tienen en pantalla, entre los años 1579 y 1582, 1590-92 y 1597 a 1603.
escribió muchísimo, tiene un número ingente de cartas y también hizo relaciones históricas, pero que no se publicaron como hemos visto en el caso de Luis Freud. Destacaría, por ejemplo, su historia del principio y progreso de la Compañía de Jesús en las Indias Orientales, o los advertimentos o avisos acerca de los costumbres o patanques de Japón, o también el sumario de las cosas de Japón, o la apología de la Compañía de Jesús de Japón y de la China, o el principio o progreso de la religión cristiana en Japón. Estos manuscritos, afortunadamente, han sido también transcritos e incluso traducidos en algunos casos por otros jesuitas o profesores españoles que estuvieron viviendo en el siglo XX en Japón, caso de José Luis Álvarez Taladriz, y por eso podemos acceder a ellos de una manera pues, más directa. Son libros fantásticos porque realmente hacen unas descripciones de Japón de aquella época impresionantes. Y también me gustaría destacar la figura de João Rodrigues, que fue un jesuita portugués conocido como Juju, el intérprete que vivió en Japón entre los años 1577 y 1610. Tenía una extraordinaria capacidad para dominar las lenguas extranjeras y en especial la lengua japonesa. Es impresionante. Escribió cartas, relaciones, crónicas históricas, historias que fueron publicadas en forma de libro, y quiero subrayar que fue de los primeros autores occidentales que escribieron y además publicó libros sobre la lengua y escritura japonesa. No obstante, como en otros casos que ya hemos mencionado, los libros más interesantes para el tema que nos ocupa, sobre la visión, sobre los japoneses, sobre cómo era el país en aquella época, no fueron publicadas. Es el caso de la crónica Historia da Igreja do Japão, redactado entre los años 1620 y 1633, que fue un estudio impresionante. Algunos lo definen como la fuente europea más importante para el estudio de la vida japonesa civil de finales del siglo XVI al segundo decenio del siglo XVII. Hay copias que afortunadamente han sido transcritas y que fueron publicadas, pero ya en el siglo XX. Estas obras no publicadas, tanto de Luis Freud, de Alejandro Bariñano, de Joao Rodríguez, son muy importantes porque fueron la base de otras obras que fueron realmente publicadas y que fueron difundidas, por tanto, por distintos lugares. Estos textos, los publicados, los que tenían ya forma de libro impreso, no son tan ricos en descripciones sobre Japón y sus gentes como las anteriores crónicas no publicadas, pero ciertamente incluyen observaciones de interés sobre la idiosincrasia japonesa, sobre la estructura y el orden social y las costumbres del país, y además de notar un conocimiento nada superficial del pueblo japonés. Podríamos hablar de las obras de Da Costa o de Maffei, de Horacio Torcelino, de Jerónimo Buxeda de Leiva, pero yo creo que la que tuvo una mayor difusión es la que escribió el jesuita Luis de Guzmán. Este religioso residió fundamentalmente en España, donde fue rector en varios colegios de la Compañía. De hecho, fue rector de la Orden en Andalucía y Toledo. No estuvo en Japón, sí que fue testigo de la embajada Tensho, de la cual les hablarán posteriormente, pero su libro Historia de las misiones que han hecho los religiosos de la Compañía de Jesús, puntos suspensivos en los reinos de la China y Japón, es de una enorme riqueza. Tiene 2 volúmenes, fue muy difundida y puede decirse que fue el bestseller de la época. Además, es un libro que está muy bien documentado porque toma muchísimas fuentes de cartas y de crónicas, tanto publicadas como no publicadas. No obstante, quiero señalar que a partir del año 1597, es decir, en esa fecha del famoso episodio de los mártires de Nagasaki, uno de los temas más tratados por las crónicas y relaciones efectuadas por la Compañía de Jesús de la primera mitad del siglo XVII fueron sin duda el tema fundamental, repito, las persecuciones y los martirios de cristianos en Japón. Es el caso, por ejemplo, de obras como las de Luis Freud o de Fernand
Guerrero, que tenemos en pantalla, el caso de la obra de Gabriel de Matos, de Luis Piñeiro, de Jorge de Gueiva, y también el caso de varias obras de Pedro Morejón, todos ellos jesuitas, por supuesto, Nicolás Trigo, muy interesante, Francisco Crespo, Francisco Rodríguez, Cristóbal de Ferreira, conocido ampliamente su biografía y sus circunstancias tan particulares, y también es el tema de los mártires, de las persecuciones, de las ejecuciones de los cristianos y de los religiosos, de otras obras que ya se publicaron con posterioridad al año 1639, como son las de los jesuitas Bernardino Ginaro o de Antonio Francisco Cardín, que tienen en pantalla. Hemos de llamar la atención sobre algo que es realmente curioso, que estas obras, la mayoría de las mencionadas, no tienen imágenes. Esto verán que se debe a causa y lo podrán oír de las palabras de otro conferenciante, el doctor Alejandro Sanz. Es curioso que los grabados, las imágenes, empezaron a introducirse en los libros publicados ya entrado en el siglo XVII, y en especial fueron ilustrados aquellos libros que tenían relación con los martirios o ejecutaciones sufridas por los cristianos en las épocas de persecución. Por citar algún libro de los más tempranos que ya incluyeron estas imágenes, destacaré la obra de Tribó, del año 1623, que, como ven en pantalla, pues plasma aquellas torturas, aquellas ejecuciones de las que fueron sujetos los cristianos japoneses y los misioneros. También puede mencionarse entre esas obras que incluyen imágenes, una obra mucho más tardía, del año 1667, que fue redactada por el jesuita holandés, autor, historiador y orador, era Cornelius Hazard. En este caso, además, las imágenes introducidas, como aquí, por ejemplo, vemos la presencia de San Francisco Javier, o en estas que aluden a los martirios de los cristianos, son grabados que ilustraban la obra, el libro, de una enorme calidad. Por otra parte, y comentados ya los textos vinculados con la Compañía de Jesús, vamos a ver a continuación los textos de las órdenes mendicantes, esto es, franciscanos, dominicos y agustinos, que llegaron más tarde al archipiélago nipón que los jesuitas. Bajo el patronazgo de la monarquía española, a finales del siglo XVI, otras órdenes mendicantes llegaron hasta Japón desde las Islas Filipinas, a las que llegaron, por cierto, por la ruta española, en la que tan importante papel tuvieron los famosos galeones de Manila. La ruta del galeón de Manila será objeto de estudio en otra de nuestras conferencias que impartirá el doctor Ramón Vega. A pesar de la fuerte resistencia de la Compañía de Jesús, a partir de 1586 se fue abriendo el estricto monopolio jesuítico de la evangelización a través de distintas bulas papales. Y así, la orden franciscana llegó a Japón en el año 1593 y en el año 1602 se establecieron en las islas los dominicos y los agustinos. Estas congregaciones se distinguieron por su específica forma de evangelizar, aunque tenía ciertas diferencias con el caso de los jesuitas. Las tareas apostólicas de estas órdenes destacaron por su singular atención a los pobres, a los marginados y a los favorecidos, y de hecho crearon numerosos hospitales y centros de atención social. En cuanto a sus textos, hemos de decir que son semejantes a los escritos por los jesuitas, son cartas, crónicas, relaciones o historias, biografías, e igualmente o bien permanecieron en su forma original de manuscrito o fueron difundidos por la imprenta. Eso sí, el número de textos redactados es evidentemente inferior al que realizaron los jesuitas. Sus obras se dedicaron fundamentalmente a temas o asuntos relacionados con las vicisitudes de sus propios institutos, sus actividades religiosas y sociales en el archipiélago, sobre todo a la biografía de sus misioneros y de sus mártires, y también a sus polémicas con la Compañía de Jesús, que fueron muchas.
Podemos decir que, además de no ser tan abundantes como los realizados por los jesuitas, los cuales, por cierto, es que estuvieron más tiempo en Japón, también hemos de señalar que no fueron especialmente ricos en informaciones sobre los rasgos de Japón y tampoco manifestaron muchas informaciones o noticias sobre la idiosincrasia de sus gentes. Pero quiero subrayar que ello no se debió al desinterés de estos religiosos por las realidades del país. Lo cierto es que los religiosos mendicantes se preocuparon por conocer las costumbres de los nipones, incluso por dominar su lengua, gracias a sus contactos con la comunidad de japoneses que vivían en Malera, que era el lugar de donde solían proceder. Más bien, este fenómeno de que no haya tantos datos sobre las características de Japón se debe a las particulares circunstancias históricas que rodearon su llegada al archipiélago. Hemos de pensar que justo cuando llegaron, pues ya estaba desplegada la persecución del cristianismo. En cuanto a, hablando ya por órdenes religiosas, en cuanto a los franciscanos, entre sus obras, pues podemos mencionar varios títulos, por ejemplo, algunos títulos debidos a Pedro Bautista, que fue el introductor del franciscanismo en Japón en el año 1594, o también la obra que tenemos en pantalla que se debe al franciscano Juan de Santa María. Pero, sin duda, el libro redactado por un franciscano que tuvo una mayor difusión y que aparece en muchísimas bibliotecas, tanto del ámbito español como también del ámbito novohispano, es decir, por ejemplo, en el caso de México, es la obra de Marcelo de Rivadeneira, la historia de las islas del archipiélago filipino y reinos de la Gran China, Tartaria, Conchinchina, Malaca, Siam, Camboya y Japón, que fue editada en Barcelona en el año 1601. En cuanto a los dominicos, ya he comentado que llegaron a Japón en el año 1602 y establecieron su campo de misión en la isla de Kyushu. En este caso, hemos de decir que también hay obras, no muchas, pero muy interesantes, como son, por ejemplo, el caso de los títulos o de los libros debidos a Domingo González, a Francisco Carrero, a Melchor Manzano de Haro, a Diego a Duarte, que fue zaragozano, ¿no? Y por eso lo quiero destacar, dada nuestra vinculación, pero sin duda, y en este caso también quiero destacar entre las crónicas de la Orden de los Predicadores, que brindan una visión más amplia de la presencia de esta congregación en Japón y que además tuvo una gran difusión, hemos de subrayar el interés de la obra redactada por Jacinto Orfanel y Diego Collado, que lleva por título Historia eclesiástica de los sucesos de la cristiandad de Japón desde el año 1602, que entró en él la Orden de Predicadores, hasta el de 1620, que fue editada en Madrid en el año 1633. Por cierto, no quiero dejar de mencionar que Diego Collado, que era español, fue de los que también escribió varios libros, que son los que tienen en pantalla, sobre la gramática, sobre el vocabulario, sobre la lengua y escritura japonesa, que son del mayor interés. Por fin, hablando de los agustinos, hemos de señalar que ya habían pisado tierra japonesa en el año 1584, pero hasta el año 1602 los superiores de Manila no enviaron de modo expreso a sus frailes para establecerse en Japón. En este caso, el número de libros publicados por esta congregación fue menor que las demás órdenes que hemos comentado. Pero en este caso es curioso constatar que entre los autores que tratan la presencia de los agustinos en Japón encontramos tanto agustinos españoles, como es el caso de Felipe de la Madre de Dios o el madrileño Martín Claver, que por cierto llegó a Malera en el año 1624, como novohispanos, lo que indica el estrecho vínculo político y religioso que por entonces existía entre América y Asia. Aquí tenemos algunos de estos libros, el de Martín Claver, el de Felipe de la Madre de Dios, pero quiero destacar sobre todo los no hispanos, los libros de Juan de Grijalva, que era un criollo nacido en Colima, México, o el libro de Diego Basalenque, que era un agustino nacido en Salamanca, pero de México. Además, allí habla muchísimo sobre los martirios, ¿no?
los miembros de su congregación en las islas japonesas. De todos los libros de esta orden religiosa, no obstante, he de destacar el de José Sicardo, titulado Cristiandad del Japón y dilatada persecución que padeció, memorias sacras de los mártires de los religiosos de la orden, de nuestro padre, etcétera, etcétera, Agustín, editada ya muy tardíamente en el año 1698. Es, no obstante, el libro más completo. Ya digo que fue muy, muy difundido. Y ya nos queda, después de haber presentado esta panorámica general de los libros que se publicaron, y especialmente de los realizados por los religiosos, pues, como decía, nos queda conocer cuál es la importancia de estos textos occidentales sobre el Japón del periodo Nanban. ¿Por qué? Quiero subrayar su importancia. Y la verdad es que fueron fundamentales y voy a explicar por qué. En primer lugar, o por una parte, porque fueron fuente extraordinaria para el conocimiento del Japón de aquel entonces y de los hechos acaecidos en el periodo Nanban en relación con la presencia ibérica del país. Pero, y esto lo quiero además destacar, fueron fuente y base fundamental de la imagen que de Japón se construyó en distintos países occidentales a los que llegaron estos textos a lo largo de la Edad Moderna. Estos escritos, además, tienen la singularidad de que, a diferencia de los textos redactados por occidentales sobre Asia Oriental en épocas anteriores, y ya me refiero a aquellos que redactaron los viajeros de la Edad Media, los que se escriben ahora en la Edad Moderna, ofrecen una nueva visión de Oriente mucho más veraz que en el pasado, fruto de los nuevos tiempos. Hay una mayor fidelidad a lo empírico, hay un análisis racional de los fenómenos observados, hay un deseo auténtico de documentarse para narrar los hechos y hay un claro desapego de las historias fantásticas. Y es precisamente por esta razón por lo que son reveladores o importantes documentos para la historia, la etnografía, la sociología, la antropología, la filología y también para la historia del arte de Japón. No obstante, y eso quiero señalarlo, siempre está la necesidad de hacer una crítica de autenticidad sobre sus contenidos, porque es cierto que en general son fieles, digamos, a la realidad histórica, pero a veces hay ciertos matices, ciertas subjetividades que se ven muy claramente, sobre todo cuando comentan aspectos relativos a las religiones y a los sistemas de pensamiento de Japón. Obviamente son misioneros, son católicos, y todas las formas de espiritualidad japonesa les parecen auténticas herejías, ¿no? Y hablan de una manera muy despreciativa de las mismas. En definitiva, en estos textos ya no se habla como en el caso de los viajeros, de los plemios, de los cinocéfalos, de los panoti, de los esciápodas, sino que se habla de gente real, de gente real, de una vida real, por lo menos en líneas generales. Dicho esto, voy a exponer a continuación algunos ejemplos ilustrativos de las noticias que brindan estos textos, tomando fragmentos de algunas de las obras antes mencionadas, redactados tanto por los jesuitas, franciscanos, dominicos como de los agustinos, pero advierto que sin ningún afán de exhaustividad, simplemente voy a anotar algunas notas para que podamos darnos una idea general de las noticias que aportan. Por ejemplo, en primer lugar, estos libros dan muchas informaciones sobre el medio físico, la historia, sistemas políticos, sociedad y religiones de Japón. De verdad que aportan mucha documentación y datos que además en muchos casos coinciden. Pero a mí me gustaría centrarme en un segundo lugar en aquellas noticias que hablan sobre la idiosincrasia de los japoneses. Me gustaría centrarme en ver cuál es la valoración general que estos misioneros hacen de los japoneses. Y puedo afirmar que en líneas generales hay una valoración muy positiva de los japoneses, que se considera como un pueblo muy diferente, pero digno de respeto, de innatas virtudes e inteligencia, de elevada cultura y educación, con gran curiosidad intelectual y de una singular
honradez y gran sentido del honor. Como vemos, todo lo que predomina es una visión, repito, muy positiva sobre el pueblo japonés. Y además, desde el principio ya tenemos un conocido testimonio de San Francisco Javier, que dice así: me parece que entre gente infiel no se hallará otra gente mejor que los japoneses. Es gente de muy buena conversación, generalmente buena y no maliciosa, gente de honra a mucha maravilla. Estiman más la honra que ninguna otra cosa. Incluso añade: normalmente los japoneses no suelen manifestar externamente sus sentimientos. Por ejemplo, cuando haya fallecido alguien muy querido, muchos japoneses no lloran ante los demás. Cuando las mujeres dan a luz, no manifiestan dolor en el parto. A ojos de los europeos, los japoneses parecen insensibles. Sin embargo, la realidad es completamente diferente. Como la gente de esta tierra es emocional e introvertida, tienden a contener sus sentimientos, lo cual incluso hoy es una realidad, y ya lo comentaba San Francisco de Asís. Muchos jesuitas siguen en esta línea de apreciación positiva. Es el caso del jesuita Cosme de Torres. Los japoneses son discretos, se comportan según la razón, igual que los españoles o más que los españoles. Y añade: como sus conversaciones son muy lindas, parece que todos ellos crecían en las residencias de grandes señores. Es imposible escribir las muchas cortesías suyas a otros. No hablan mal de sus vecinos ni tienen envidia a ninguna persona. Si fuera a escribir todas sus buenas artes, me faltaría tinta y papel antes de carecer de materiales de información. Sigue en esta misma línea el propio Alejandro Baliñano, cuya figura ya hemos ido esbozando, que señala que la gente de Japón es toda blanca y de mucha policía, de mucha educación, parecen criados en corte. Añade: es gente muy capaz y de muy buen entendimiento, y los niños son muy hábiles para deprender todas nuestras ciencias y disciplinas, y devoran y aprenden a leer y escribir en nuestra lengua mucho más fácilmente y en menos tiempo que nuestros niños en Europa. Organtino es un gran enamorado de los japoneses, ¿no? Este jesuita dice: los japoneses pertenecen a uno de los pueblos más inteligentes del mundo. Los europeos se ven a sí mismos muy cultivados, sin embargo, al compararse con los japoneses, parecen muy salvajes. También otro de los grandes autores jesuitas, en este caso portugués, João Rodrigues, que también lo hemos mencionado, tiene una especial capacidad para penetrar en lo más profundo de la idiosincrasia japonesa. En su obra Historia de la Iglesia de Japón dice lo siguiente: el humor natural y naturaleza de los japoneses en general es melancólico, por donde naturalmente, llevados de esta inclinación natural, huelgan mucho y se deleitan con lugares solitarios, retirados y de saudade, como bosques de arboledas sombrías, con peñas y roquedos, con aves solitarias, con corrientes frescas de agua. Dentro de sus cualidades sí que se destaca su sentido del humor, así lo dice Luis de Guzmán. Estiman los japoneses en tanto la honra, que por guardar el punto de ella aborrecen el hurtar y jugar. Y ya no el jesuita Luis Guzmán, sino el franciscano Marcelo de Rivadeneira subraya algo parecido. Son muy valientes y son muy puntuales en los puntos de la honra. Eso sí, no puedo dejar de decirlo, hay otras visiones sobre el carácter japonés, a veces negativas, y además vienen muchas veces de el ámbito civil. Bernardino Ávila y Girón, por ejemplo, que era un comerciante, señala de los japoneses que son soberbios, arrogantes, furiosos y determinados, y Dios nos libre de su primer impulso. Son ingratos, codiciosos, avaros y de muy poca verdad, muy extremados y en todo, y gente muy variable. Y algo parecido nos dice Rodrigo de Vivero, el diplomático que antes hemos mencionado: son mucho más belicosos y valientes que los chinos, corias, refiriéndose a los coreanos, ni otros ningunos de las naciones circunvencinas a Manila,
Eso sí, dice, son viciosos en beber. Sebastiano Vizcaíno, que no lo hemos mencionado, pero ya le señalo que fue un navegante y diplomático que estuvo por tierras japonesas, sí que dice que son muy puntuales, pero dice algo negativo, de que su trato es falso y de todo al revés. No solamente se habla de algún aspecto negativo en las obras redactadas por personajes vinculados con el ámbito civil. Bueno, algún defecto también sacan algunos de los misioneros que estuvieron en Japón. El mismo Alejandro Baliñano, que en general habla muy bien del pueblo japonés, también subraya que son dados a vicios y pecados sensuales, que tienen poca fidelidad para con sus señores. Fíjense qué curiosos, se habla de la lealtad tan grande en general del pueblo japonés, ¿no? Hablan que no extrañan el mentir y ser doblados y fingidos, y en ninguna manera se puede averiguar por las palabras y las señales exteriores lo que sienten y pretenden en sus corazones. Habla también de que son crueles y fáciles en matar, y subraya de nuevo que son dados a beber y a fiestas y a banquetes. Esta idea negativa también nos la señala el jesuita Francisco Cabral, que dice que los japoneses, los nipones, son gente arrogante, avara, inconstante y engañosa. Y el propio Lorenzo Mesía, que también era jesuita, en una de sus cartas dice que son mentirosos e insinceros. Incluso dice que los cristianos japoneses no tienen la fe firme. Eso sí, hay que señalar que esta idea, plasmada por Lorenzo Mesía luego, es rebatida por los muchísimos testimonios que aparecen en las obras tanto de jesuitas, pero también de los mendicantes, los miembros de las órdenes mendicantes, donde se habla de la fidelidad extrema a las creencias religiosas que tuvieron los nativos japoneses. Por poner algún ejemplo, hablaremos de alguna obra de Francisco Crespo, jesuita, que refleja la extrema fe que profesaban los cristianos japoneses y cómo la fidelidad a esta fe les abocaba voluntariamente al martirio o incluso a la muerte. Hay un episodio que cuenta, que es muy especial, donde cuenta que habían, después de haber sufrido torturas, los misioneros cristianos, bueno, pues ya iban a ser ejecutados y habían sido eh, los misioneros atados en unas estacas y estaban quemándose en pleno fuego. Entonces llegaron un grupo de fieles japoneses y entonces, viéndolos allí, bajaron de sus caballos y se abrazaron a los misioneros y conjuntamente con sus maestros, y digo ya palabras textuales, fueron quemados vivos, profesando a voces que morían por la santa fe católica. Eso sí, positivo o negativo, lo que más claro les queda a todos, misioneros o no misioneros, es que los japoneses eran muy diferentes a cualquier otro de los pueblos que conocían. Lo decía Alejandro Baliñano, tienen también otros ritos y costumbres tan diferentes de todas las otras naciones que parece estudiaron de propósito cómo no se conformar con ninguna gente. No se puede imaginar lo que acerca de esto pasa, porque realmente se puede decir que Japón es un mundo al revés de cómo corre en Europa. Y lo mismo dice Luis Freud, sus costumbres son tan remotas, peregrinas y alejadas de las nuestras que casi parece increíble poder tener tanta oposición en gentes de tanta fineza, vivacidad de espíritu y saber natural como ellos tienen. Esta misma idea se repite en las obras de Jerónimo Buxeda de Leiva, también en la obra conocida y tan afamada del el jesuita Luis Guzmán, quien afirma que las costumbres de los japoneses son muy particulares y muy diferentes de lo que se usan otras naciones. Y esta idea no solamente la plasman los misioneros, sino también algunos miembros del ámbito civil. Es el caso de Bernardino Ávila Girón, que dice que en todo, o sea, refiriéndose a los japoneses, son opuestos a nuestras costumbres, que son todas sus formas de trabajar al revés de las nuestras, hasta en las cortesías.
porque nosotros tenemos por descortesía, por ejemplo, sentarnos estando en pie la persona de calidad o huésped, y ellos por cortesía se sientan. Usamos descubrirnos la cabeza y ellos se descubren los pies y se descalzan. Unos pocos ejemplos de esas costumbres que son tan distintas. Que por cierto, esta manera de recibir a los huéspedes, a los que vienen de fuera, también la comenta Luis Freud, el jesuita. Como nosotros nos levantamos en pie para honrar a los que vemos, así ellos, por el contrario, se quitan el zapato y se sientan, teniendo por suma descortesía recibir a alguno en pie. Por cierto, esto también se aprecia en los bienes Nambar. Aquí podemos ver uno de ellos, donde aparecen ahí sentaditos los japoneses para recibir a los comerciantes, y en cambio en este otro biombo podemos ver cómo los occidentales reciben de pie a los comerciantes que están llegando al país. Por cierto, en este tema de las reglas de cortesía, los protocolos también dicen que son muy distintos, aunque todos coinciden, como Marcelo Rivadeneira, que acarician mucho a sus huéspedes, es decir, que son muy hospitalarios. Luis Freud, por ejemplo, dice en esas diferencias de las cortesías que entre nosotros ordinariamente se acostumbra a ir de visita sin llevar nada, y en Japón, quien realiza una visita, la mayor parte de las veces ha de llevar algo. Y hay un testimonio muy curioso de otro miembro de la Compañía de Jesús, Joao Rodríguez, que dice: es costumbre generalizada no ofrecer los regalos, estas cosas, en la mano, porque sería de mala educación, sino todas sobre tablas. Para este fin en Japón, con madera mm, fina de cedro, se ubican estos objetos, ciertamente con mucha policía y urbanidad, que es digna de ser elogiado a su manera. Obviamente son muy diferentes desde un punto de vista de su fisonomía física. Por ejemplo, se subraya mucho el tema de la estatura. Obviamente los occidentales eran más altos, a pesar de que los ibéricos no nos caracterizamos especialmente por nuestra elevada altura. Luis Freud lo dice: la mayor parte de los hombres de Europa son altos de cuerpo y tienen buena estatura. La mayoría de los japoneses son más bajos de cuerpo y estatura que nosotros. Claro, también se fijan en las diferencias de los rostros. El mismo Luis Freud señala que los de Europa tienen por hermosura los ojos grandes, los japoneses los tienen por horrendos, y hermosos los que son cerrados a partir de los lagrimales. Entre nosotros tener los ojos claros no es extraño, los japoneses lo tienen por monstruoso, y es cosa muy rara entre ellos. ¿Y qué decir de las narices? ¿No? Nuestras narices son largas y algunas aquilinas, las suyas pequeñas y las ventanas estrechas. También son diferentes los peinados. Alejandro Baliñano pues llama la atención sobre los peinados que llevan algunos caballeros japoneses. Comúnmente arrancan con tenazas los cabellos de manera que quedan del todo calvos, dejando solamente una ajuendaja o manojo de cabellos en la parte del cogote que traen atado. Y por supuesto también son diferentes los atuendos. Luis Freud señala: entre nosotros los vestidos de los hombres no pueden servir para las mujeres. Los kimonos o kataviras, esto es, los kimonos de verano, de Japón, sirven igualmente para los hombres y para las mujeres. También dice que nuestros vestidos, los de los europeos, son ajustados y estrechos, apretados al cuerpo, y los de Japón tan anchos que con facilidad y sin impedimentos se desprenden la cintura para arriba. A mí me llama mucho la atención todos los testimonios que son mucho acerca de las mujeres japonesas, y también se hablan de las diferencias. Luis Freud señala, por ejemplo, en cuanto a lo que son los rasgos físicos o las costumbres que tienen las mujeres niponas. Las de Europa se aprecian por llevar las cejas bien hechas y arregladas. Las japonesas las depilan enteramente con tenazas sin dejar ni un pelo. Y también no solamente hablan del aspecto físico, sino también de la educación y de las costumbres que poseen las mujeres japonesas.
De nuevo, Luis Freud dice, las mujeres en Europa nunca salen de casa sin licencia de sus maridos. Las japonesas tienen libertad de ir donde quieren sin hacerlo saber a sus maridos. Obviamente esto debía de ser así, sobre todo en las clases más bajas de la sociedad y no tan frecuente en las clases altas. También dice otra gran diferencia con las mujeres occidentales. Luis Freud señala, en Europa la hacienda es común entre los esposos. En Japón cada uno tiene sus propios bienes y la mujer a veces presta con usura a su marido. Y también en cuanto al tema de la educación, señala, entre nosotros no es muy corriente que las mujeres sepan escribir. Las mujeres honorables en Japón se tienen por humilladas si no lo saben hacer. Obviamente, también sobre el tema de la mujer hay algunos aspectos morales que los misioneros consideran como negativos. Por ejemplo, se dice, en el caso de nuevo de Luis Freud, en Europa, además de pecado, es una infamia repudiar a la mujer. En Japón se puede repudiar a cuantas se desee y ellas no pierden la honra ni la posibilidad de casarse de nuevo. Otro aspecto, ¿no?, que reniegan totalmente de él, obviamente, como católicos, es el tema del aborto. En Europa, aunque lo haya, no es frecuente. El aborto en Japón es tan común que a veces hay mujeres que abortan hasta 20 veces. En fin, yo lo veo un poco exagerado. Esto entre paréntesis. También les llama mucho la atención el tema relativo a la virginidad. En Europa, la suprema honra y riqueza de las mujeres es la pudibundez y el claustro inviolado de su pureza. Las mujeres de Japón no hacen ningún caso de la limpieza virginal ni pierden la honra por no tenerla. También muy diferente es la lengua y la escritura. Luis de Guzmán, el jesuita, señala, la lengua de los japoneses es muy grave y copiosa y en muchas cosas hace ventaja a la griega y la latina, y así en la abundancia que tiene de vocablos para decir una misma cosa como en la propiedad y elegancia de ellos. Lorenzo de Mesía también dice que para leer y para escribir hay que aprender tantas cosas, y no solamente nosotros que hemos vivido en esta tierra más de 20 años, sino también para los naturales que tienen que estudiar muchas nuevas cosas para poder leer y para poder escribir. Este mismo jesuita Lorenzo Messina dice que las letras son infinitas y no hay nadie que se sepa todos los alfabetos. Y de nuevo, subraya que nunca se acaban de aprender esos símbolos. Además, estas letras de figuras, como él dice, tienen otras propias letras japonesas correspondientes a las chinas. Obviamente, soy historiadora del arte y por eso también me gustaría, ya en tercer lugar, hablar de la visión que nuestros misioneros dieron sobre las artes. Y aquí quiero destacar una figura que es Joao Rodríguez Zuzú, el intérprete, este jesuita que redactó esa obra magnífica, Historia de la Iglesia de Japón, allá por el año 1620, y para mí es un gran historiador del arte. Y en esta obra particularmente habla de muchas artes niponas con gran profundidad. Habla del urbanismo, por ejemplo, describe muy bien la ciudad de Miyako, la Roma de Japón, como la definía Organtino, de la cual señala sus similitudes incluso con los modelos chinos, como es el caso de Chang'an. También habla mucho este jesuita de la pintura, son del máximo interés las referencias que hace a la pintura de aquella época. Señala algo que es totalmente cierto, que la pintura era la principal de las artes del archipiélago y destaca de todas ellas el género del paisaje. Señala que los nipones, por su carácter tendente a la melancolía, gustaban de las pinturas nostálgicas que evocaban las 4 estaciones del año. Es más, habla incluso de los soportes en los que se reproducían las pinturas, los fusuma o los biombos, que dice que además de servir de ornamento, establecían compartimentos en los interiores de las viviendas y que además estos biombos se importaban a Europa. Yo creo que este dato es muy, muy importante.
Habla incluso también de la diversidad de estilos y distingue las pinturas monócromas hechas a la tinta, de negros, blancos y grises, ¿no? Que con pocas pinceladas esbozan un paisaje, una realidad, pero contrastan enormemente por esas pinturas de carácter decorativista, rutilantes, brillantes, como la que podemos ver en la parte inferior de la diapositiva que aquí se presenta, ¿no? Esas pinturas coloristas, espectaculares, muy vinculadas con la escuela Cano. Significativamente, aunque valora mucho a Rodríguez la pintura de paisaje en lo que respecta a la representación de la figura humana, el jesuita, que es un hombre de su tiempo, hacía un juicio crítico muy diferente. Y sí que dice que los japoneses manifiestan en este caso tener muy poca esencia, ya que sus imágenes, las imágenes de figuras humanas, no tenían proporción entre sus partes y porque los japoneses, los artistas, no sabían dar sombra a las figuras. Eso que señala es lo que les destaca y les da el vigor y la hermosura. Yo creo que estas imágenes que he puesto son muy ilustrativas, donde veremos dos obras prácticamente contemporáneas, una japonesa y otra una imagen que es un fragmento de una obra de Tiziano. También habla de las armas de hierro. Dice que en el pasado hubo grandes artífices cuyas obras son muy apreciadas, que tienen un enorme valor. Señala que además las obras japonesas en lo que se refiere a la ejecución de armas son las mejores por su perfección, por su gran eficacia. Especialmente le interesa de estas armas en los guardamanos de la espada japonesa, lo que se llama el tsuba, digamos, esos discos en los que se establecen relieves muy cuidados con buril o esmaltes o se ponen incrustaciones que recrean variadas temáticas. Él dice que en Miyako, es decir, en Kioto, era donde estaban los artistas más valorados que hacían, digamos, estas artes, estas armas, bien para el emperador, para el shogun o para otros grandes señores. Y habla que hay obras que son muy cotizadas de estos grandes autores por su perfección técnica. Incluso menciona una de estas familias expertos en ejecutar este tipo de armas con subas correspondientes, que es la familia Goto. También habla de la laca, ¿no? Y se dice que en Japón se practica el arte del barnizar, que él llama uruksar, que es una expresión que se deriva del término urushi, que define ese barniz, que se valora, se elabora a partir de la savia de determinados árboles y que también ha explicado la profesora Kamamura. Y dice él que se extrae esa resina que luego se refina de ciertos árboles que también se encuentran en China, en el Cáucaso, en Camboya, entre otros, además del propio Japón. Él dice que estos objetos que son barnizados tienen un elevado coste y que pueden ser solamente adquiridos por poderosos señores y ricos hombres. Eso sí, señala que además hay una clase de objetos lacados semejantes en apariencia pero de menos coste, objetos lacados, están hechos de manera diferente. Y justamente dice que algunos de estos objetos son los importados a Europa. Quizás se refiere a las lacas de Anbán. También habla de la caligrafía, hace alusión al arte de la escritura, comentando aspectos muy interesantes como son sus orígenes, cómo se hacen las caligrafías, las características de sus materiales, de sus instrumentos. Habla sobre todo de esas hermosas cajitas que generalmente están lacadas de color negro, achaloradas, ornadas ricamente con motivos de oro, que sirven para guardar los instrumentos de la escritura. También habla de la arquitectura tradicional, de una manera además bastante detenida. Habla de sus artífices, de los sistemas de trabajo, de sus materiales. Por ejemplo, él señala que no se construyen en Japón casas de piedra, sino que se utiliza la madera a causa justamente de los frecuentes terremotos que se producen en el país. Habla de distintos aspectos estructurales de estas obras, de sus proporciones, de sus principales tipologías. Si bien es cierto que presta especialmente atención a la arquitectura civil, sobre todo habla de esas residencias de los grandes señores que él mismo tuvo la oportunidad de visitar y que describe de una manera bastante detallada.
en lo que se refiere a la arquitectura, dice que los edificios japoneses guardan un principio de proporción, lo cual es muy importante. Incluso habla de los tatami, que cubren sus suelos y que se distribuyen perfectamente para que encajen esos tatamis, esas esteras, unas con otras, para que no dejen ni un solo espacio por cubrir. Y Joao Rodríguez, sobre todo, habla de un tema apasionante que es lo que conocemos como la ceremonia del té, también conocido como el camino del té, Cha Do, el Cha no Yu, y lo cual es enormemente lógico, dado que llama mucho la atención porque es una de las manifestaciones culturales más genuinas, más singulares del pueblo japonés. Además, esta antigua tradición, que hoy todavía perdura, justo tomó su forma clásica en el siglo XVI con el maestro señor Rikyu, que vivió precisamente en el periodo Namban, es decir, que las ceremonias del té toma, digamos, su forma definitiva justo en la época en la que fueron los misioneros. La ceremonia del té puede definirse como un acto o costumbre social de profunda significación espiritual y estética en el que un maestro de té, que ejerce como anfitrión, invita a un reducido grupo de personas a una reunión para compartir la experiencia de tomar el té. Em, Lleva consigo muchos actos que ahora no es el momento de relatar, pero lo que sí que podemos decir de una manera sintética es que en cualquier caso estas reuniones siempre se desarrollan bajo los principios de armonía, respeto y pureza y que se realizan en un ambiente que emana simplicidad, pobreza y naturalidad, muy vinculado con lo que es el espíritu del Zen. La ceremonia del té se lleva a cabo en una casita de pequeño tamaño, Chasetsu, ¿no? Con su jardincito, chaniwa. Están ambos diseñados específicamente para la función que deben desarrollar. Y también en la ceremonia participan una serie de utensilios y demás piezas que se usan y que ornan el espacio del té, que son creadas exclusivamente para ello, también siguiendo una estética muy acorde a lo que hemos visto anteriormente, que es el espíritu de la ceremonia. Simplicidad, esa rusticidad, esa economía de recursos, como puede apreciarse en estos dos chaguanes o cuencos del té que aparecen en mi imagen. Bueno, sobre esta ceremonia, no solamente Joao Rodríguez habló, luego lo veremos, sino que hay muchos testimonios en los textos occidentales del periodo Namban, en especial en los textos de los jesuitas. Luis de Almeida, un jesuita portugués, pues da testimonio del gran valor que dan los japoneses en el Chanoyu eh, a esa ceremonia. Él habla, por ejemplo, en algunas de sus cartas, cómo fue invitado a esa ceremonia y sobre todo le llamaba muchísimo la atención el precio que tenían esos pequeños objetos que participan en la ceremonia del té, de un bucarito donde se encuentra el polvo del cha, que significa en japonés el té, que valía nada menos que 30.000 ducados y se escandalizaba por esa cifra tan elevada. Joao Lucena, sin embargo, pues no le parece especialmente relevante esto de la ceremonia del té, por poner un contrapunto. Dice, los japoneses dan un valor a cosas más significantes y ridículas, como son los productos alimenticios utilizados en la preparación de una decocción de la hierba que llaman cha. Sin embargo, Alejandro Baliñano, que era realmente un hombre inteligente, da un testimonio muy amplio del gran valor que otorgan los japoneses a esta ceremonia y a los objetos que en ella participan. De hecho, es tan consciente de la importancia de este acto que estipuló que en todos los colegios de la compañía, en las residencias, hubiera un lugar para hacer la ceremonia del té con todos los objetos necesarios, porque veía que era una manera de cobijar, de tener hospitalidad con todas las personas que llegaban a estos edificios. Le llama sobre todo la atención los objetos. Dice el rey Bungo, hablando de un daimio, eh, que era conocido de Alejandro Baliñano, el rey Bungo, repito, me mostró un polloncito de barro que realmente entre nosotros de ningún uso sirviera, sino para meterlo en una jaula de pajaritos para que bebiesen agua en él, el cual compró él mismo por 9.000 taels de plata. Y añade Alejandro Baliñano,
no entienden mucho esta estética, porque los que entre ellos son estimados, se refiere a los objetos, han de ser hechos por algunos maestros antiguos, y ellos tienen, refiriéndose a los japoneses, tales ajos, luego en mil los conocen propiamente, como suelen hacer entre nosotros los plateros que saben distinguir las joyas falsas y las verdaderas. Y este conocimiento, esto es el de distinguir lo que es bueno de lo que es malo, no parece que podrá nunca alcanzar ningún hombre en Europa, porque por mucho que los miremos, no podemos acabar de conocer en qué consiste el valor ni en qué está la diferencia. ¿Qué mérito tiene Alejandro Baliñano que, aunque no comprenda esta estética, la adopta, hace que haya en las residencias estos objetos de la ceremonia del té para agradar a los japoneses? Es lógico que no le guste. Alejandro Baliñano pues estaba acostumbrado a sus cerámicas napolitanas que podemos apreciar, por ejemplo, un ejemplo en la mano izquierda de la diapositiva, que ya vemos que no tiene nada que ver con esa pieza raku japonesa de la misma época de tiempos de Baliñano, ¿no? Que obedece claramente una estética completamente distinta. Luis Freud es expeditivo, lo tiene muy claro, ¿no? Sobre estas diferencias. Nosotros atesoramos piedras preciosas y piedras de oro y plata, ¿no? Y los japoneses, calderones viejos, porcelanas y vasijas rotas, vasos vasos de barro. Mm, Hemos visto que muchos misioneros hablan de la ceremonia del té y de sus objetos, pero sin duda, si quieren conocer una descripción muy pormenorizada de esta costumbre tan tradicional japonesa, yo les animaría a que leyeran un librito muy especial, eh, que es una traducción que hace el profesor Álvarez Taladriz, sobre el texto del manuscrito de Rodríguez de Historia de la Iglesia de Japón, eh, recoge, digamos, todo lo que en dicho texto comenta Joao Rodríguez en la ceremonia del té. El título es este que pueden ver en pantalla: Juan Rodríguez Yuyu, El arte del cha. Por favor, léanla, porque en este relato que hace Joao Rodríguez, traducido, repito, por Albert Taladri, se habla de las características del té y de sus tipos, de sus sistemas de cultivo, de las principales regiones en las que se producía, del sistema de recolección, del proceso de transformación de las hojas de té a lo que es el polvo de té, ¿no? Que se utiliza en la ceremonia. Se habla del sistema de empaquetamiento, de la distribución, de las cualidades de la planta, de sus beneficios para la salud. Habla también del protocolo de la ceremonia, incluso habla de cómo son las casitas de té, cómo son los jardines, cómo son sus objetos, y expone incluso el origen, la evolución de la ceremonia en Japón, e incluso cala en lo que es su profundo sentido del jardín en torno a la casita del té de Chanigua. Pues habla de ese aspecto natural que tenía, habla de las rocas que hay en él, esas piedras que conforman los caminos, que dice que las colocan tal cual, más como naturalmente nacieron con cierto gesto y arte de abandono. Y habla también de cómo en esos jardincitos se disponen los árboles silvestres, que se plasman como si fueran tal cual dispuestos por la naturaleza. Dice en palabras textuales: esos árboles se plantan teniendo siempre el ojo a lo que la naturaleza hiciera si ella plantara allí aquellos árboles con gracia y abandonos naturales. De la casita del té, pues la describe tal y como es, como era en aquella época, una casiña por sí cubierta de paja y cañas, muy pequeña, hecha de madera tosca, imitación de una sala o ermita vieja del yermo ya gastada por el tiempo. Subraya esa estética de lo rústico, del inacabado, del imperfecto, tan característico de lo que es la estética del zen plasmada
en estas artes vinculadas con la ceremonia del té. Y de los objetos, dice que los vasos y la taza de que en este servicio se usan no son de oro, ni de plata, ni de otros materiales preciosos, ricas y pulidamente hechas, sino de barro, más de barro, de hierro, sin lustre ni ornato. No obstante, dice que son objetos muy caros, muy costosos. Y termina con una frase que a mí me encanta: una pobreza muy rica o una riqueza muy pobre. Pero a mí lo que me llama la atención es cómo cala lo que es el sentido de la ceremonia del té. Dice así, con palabras textuales: el propósito de la ceremonia del té es que todos, con gran quietud y modestia, contemplen dentro de su alma las cosas que allí ven, sin alabar por ellas al anfitrión y entender por sí mismo los misterios encerrados en ella. Por eso, todo lo que en esta ceremonia se usa es rústico y sin artificio alguno, mas solo naturalmente como la naturaleza lo crió, congruente al yermo, soledad y rusticidad, sin lustre ni ornato alguno, si cosa que naturalmente convide el apetito a desearla por su lustre y belleza. Pero hay también otras estéticas que se plasmaron en los espacios que se crearon en la ceremonia del té. Y quiero aquí destacar un testimonio muy curioso que nos brinda Marcelo de Rivadeneira, franciscano. Rivadeneira, en su obra La historia de las islas del archipiélago filipino y reinos de la Gran China, puntos suspensivos, y Japón, en el año 1601, nos cuenta el encuentro que se produjo en el año 1593 entre el misionero franciscano Pedro Bautista, junto con tres compañeros, con el gran señor Toyotomi Hideyoshi. Parece ser que fueron al castillo de Nagoya, ubicado en la antigua provincia de Hizen. Y era un castillo que había sido construido en el año 1591 por Hideyoshi, que lamentablemente hoy no se conserva. Y aquí el franciscano, amén de hablar de la magnificencia y la altura de la edificación, recoge una anécdota relativa a la anfitriona, a Toyotomi Hideyoshi, que es la siguiente: dice, para mostrarles el ánimo paternal que les había ofrecido, les mandó convidar en un aposento pequeño, todo cubierto de chapas de oro, y que un hijo suyo adoptivo les sirviesen, siendo todo la vajilla de oro. Es decir, les llevó a tomar la ceremonia del té en un lugar especial donde predominaba el oro, la brillantez. Creemos que en realidad se refiere a una cámara que él mismo mandó construir, que fue ya fabricada en el año 1568. Esta sala, toda ella con oro, se construyó para impresionar a los invitados por su lujo y rutilancia, y era un lugar que realmente contrastaba con la estética wabi-sabi codificada por el maestro Senorriquio. Sabemos que este aposento fue transportado realmente, como se puede apreciar en la fuente, desde el castillo de Osaka al castillo de Kizen en Nagoya en 1592, y por tanto es muy probable que los franciscanos pudieran verlo en ese episodio relativo al año 1593. Hoy el Salón Dorado original se ha perdido, pero se han hecho distintas reconstrucciones, como podemos ver en pantalla. También, hablando ya del tema relativo a la arquitectura, me gustaría hablar de alguna referencia que en este caso viene de los dominicos. Concretamente aparece recogida en la obra de Jacinto Orfanel y Diego Collado, La historia eclesiástica de los sucesos de la cristiandad en Japón del año 1633. Orfanel alude al llamado sitio de Osaka, un conflicto bélico que tuvo lugar en este gran castillo, el castillo de Osaka, entre los años 1614 y 1615, en el que se enfrentaron las tropas de Tokugawa Ieyasu con los partidarios de Toyotomi Hideyori, que era el hijo y el heredero de Toyotomi Hideyoshi y de su clan, un conflicto que, por cierto, se saldaría con la victoria de los Tokugawa.
Bueno, pues bien, al describir este episodio, Orfanel da unas notas sobre el castillo de Osaka, que había sido creado por iniciativa de Toyotomi Hideyoshi en los años 1583 y 1598. El dominico comenta su majestuosidad, su altura, y habla de de sus fosos, que según sus palabras fueron rellenados en el curso de la batalla por las tropas de Tokugawa y Ieyasu. Ese castillo ha desaparecido, pero sí que podemos encontrar en Japón una reproducción en cemento del castillo original. También tenemos algún testimonio sobre las esculturas y aquí, bueno, acudiré a la obra del agustino José Sicardo Martínez, ya saben, esa obra de la cristiandad del Japón, que fue publicada muy tardíamente en el año 1698. En esta obra se habla de los templos japoneses. Y dice así, entre los muchos templos de ídolos, uno de los principales estaba en la ciudad de Nara, dedicado a Daibut, en que estaba un ídolo de metal de soberbia estatura. Era la figura de Shaka, su legislador, todo cubierto de oro, y a sus lados había dos esculturas, dos estatuas de sus hijos guarnecidas también en oro. En la entrada del templo, que tenía tres puertas, había dos gigantes que la guardaban. El templo era sostenido por 98 pilares muy gruesos de cedro y a este templo frecuentaban la romería cada año los bonzos. Bueno, pues obviamente en esta referencia alude al templo budista Todai de la ciudad de Nara, construido originalmente en el periodo Nara, pero que se destruyó y fue nuevamente levantado en el periodo Kamakura. Y efectivamente, allí en el interior de la sala de oro, donde la sala principal del templo, se encontrará el gran Buda de 16 metros de altura, que además aparece flanqueado, como dice el texto, por las imágenes de dos Bosatsu, que eran los bodhisattvas, ¿no?, que suelen acompañar a los Budas. En este caso, el Buda representada no era Sakyamuni, sino el Buda Vairocana. Y también en la entrada principal al templo, lo que hoy llamamos la Gran Puerta del Sur, también del periodo Kamakura, pues efectivamente todavía se encuentran en las puertas los figuras de veneración budista, los grandes guardianes del templo, que además fueron realizados en el año 1203 bajo la dirección de algunos de los más famosos, afamados escultores del periodo Kamakura, que son los que. Y ya para finalizar, quiero que sepan ustedes que también en los textos de los misioneros se dan alusiones al jardín. Hay muchos testimonios puntuales, no grandes descripciones, pero el interés de estos textos viene porque algunas de sus descripciones son de jardines concretos que hoy han desaparecido o han sido modificados con el tiempo, con lo cual estas alusiones pueden ser una fuente de conocimiento de primera mano. Y luego también quiero destacar que reflejan cómo los occidentales vieron estos jardines, es decir, cómo los valoraron, en qué se fijaron, qué les llamó la atención y hasta qué punto los comprendieron. Y en este sentido, he de señalar que todos los textos que he encontrado coinciden en que los jesuitas o los franciscanos o los dominicos o los agustinos manifestaron su enorme admiración por estos bellísimos jardines, ¿no?, que encontraban en ciudades, en residencias, en templos, en santuarios, en casitas de té. Y eso, a pesar de que eran muy diferentes a los jardines de su propio ámbito cultural. Luis Freud, por ejemplo, cuando describe en su historia del Japón el castillo de Azuchi, habla de la invención y la frescura de los jardines, con una gran diversidad de árboles pequeños, piedras en bruto, muy apreciadas entre ellos, estanques con algunos peces y algunos con pájaros. Dice que son muy frescos y grandiosos estos jardines y aquí está lo importante, en casi todo difieren a los nuestros. Por ejemplo, una de las diferencias esenciales es que los jardines japoneses intentan evocar la naturaleza en su estado espontáneo. Así, por ejemplo, Luis Freud dice que hay jardines donde figuran en algunos lugares imitando lo natural, de manera que no parecen hechos con artificio, con sus maneras de estanques o fuentes naturales que aparecen a maravilla frescos, los cuales, si se refiere a los estanques, son tanto más estimados cuanto menos tienen de apariencia artificial
y más similares con la naturaleza. Es curioso, ¿no? Ver esa vinculación, ¿no? con el deseo de recrear un microcosmos natural, ¿no? Vinculado con la naturaleza en su manera más pura. O en el caso de Joao Rodríguez, jesuita, que también dice que mm, mm, cuando iba visitando las residencias, pues podía encontrar un jardín y árboles y varias flores dispuestos a lo natural, con mucho artificio, proporción y gracia, y otras cosas artificiosas que imitan lo natural. Y dice también que en esos jardines se ubican en ellos los distintos elementos que buscan de partes remotas, como árboles, hierbas y piedras exquisitas, y que hay oficiales que viven para hacer y ordenar tales jardines conforme las reglas que tienen de eso para las varias clases que hay de hacerlos, algunas imitando en todo a la natural como se tiene por costumbre. Es muy evidente que comprendieron bien, ¿no?, la esencia de lo que eran los jardines japoneses. Bueno, con esto damos por terminado esos testimonios en los que hemos apreciado esas imágenes, esas visiones de distintos aspectos del Japón del periodo Nanban. Y ya solo me queda hacer una reflexión. En esta conferencia hemos querido exponer una panorámica de los principales libros que, redactados por occidentales y en especial por misioneros cristianos, trataron sobre el Japón del periodo Nanban, obras en las que se proporciona información de los hechos y vicisitudes que vivieron los primeros europeos que fueron hasta las islas, e incluso también noticias, comentarios y reflexiones sobre distintos aspectos del país del sol naciente y sus gentes. Hemos visto que buena parte de estos escritos recogieron en mayor o menor medida, según los casos, datos de carácter geográfico, histórico, político, económico, antropológico, religioso, artístico y cultural. Artístico, repito. Unas informaciones que, si bien requieren una crítica de autenticidad, fueron fruto de una época y de una nueva mentalidad que permitió que fueran unos testimonios, en su mayoría, fidedignos. También quiero subrayar que, ante la ausencia de imágenes en estos libros, fue la palabra la que se convirtió entonces en el principal medio a través del cual al menos unos pocos, los que leyeron estas obras, pudieron imaginar y construir una idea de lo que era por entonces el archipiélago nipón. Y por fin, y por último, quiero subrayar que hoy en nuestras bibliotecas, tanto de España, pero también como de México, se siguen custodiando este singular patrimonio, estos libros, cuyo extraordinario valor queremos subrayar, no solo por constituir una de las fuentes esenciales para conocer los vínculos establecidos entre Japón, Nueva España y España en aquel periodo, y por ser testimonio material de aquella primera globalización, sino por haber sido un cauce fundamental para que pudiera construirse en aquel tiempo, en aquella edad moderna, la visión del lejano país del sol naciente. Y aquí acabo la conferencia y muchísimas gracias por su atención.